queje con justicia, tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el arbitrario. Diálogos Judiciales es un esfuerzo del Poder Judicial del Estado y Radio y Televisión de Nuevo León para promover y difundir la cultura de la legalidad. Queda con ustedes el licenciado Mauro Zacarías Casimiro, moderador de Diálogos Judiciales. Comenzamos. Sean ustedes bienvenidos a esta nueva sesión de Diálogos Judiciales, un programa que está dirigido para conocer mejor nuestros derechos y nuestras obligaciones, para cumplirlas y hacerlas cumplir a los demás. Es un programa que tiene como objetivo que usted conozca el ámbito jurídico de nuestro país, de nuestro estado, de lo que hacemos en el Poder Judicial del Estado de Nuevo León, pero también lo que se hace en otras instituciones de gobierno tan importantes como la Administración de Justicia que se da en los tribunales del Estado. La verdad es que hoy este programa lo vamos a dedicar a un tema que no conoce el Poder Judicial del Estado de Nuevo León porque no está dentro de su competencia, pero que es sumamente importante y que a usted le interesa conocer, el cual es el derecho de seguridad social. Es decir, ¿qué abarcan los derechos de seguridad social? Nos lo va a explicar nuestro invitado el día de hoy, a quien agradezco que nos acompañe. Es el licenciado José Manuel Gómez Porcini, quien es presidente del Colegio de Abogados de Monterrey, catedrático muchos años, autor de libros sobre el tema. Muchísimas gracias, licenciado. Señor, muy buenos días, buenas tardes a todos ustedes, público, a ustedes sus órdenes, y para mí es un honor estar en Diálogos Judiciales. Vamos a tratar de explicar en la medida de lo posible de qué se trata la seguridad social. Gracias, licenciado. El tema del derecho de seguridad social, como toda la rama del derecho, es muy amplio, ¿verdad? Vamos a tratar de que en este programa nuestro auditorio tenga una visión general de lo que es el derecho de seguridad social, porque yo creo que es importante, y posteriormente hacer unos programas dedicados ya a cuestiones individuales de ese tema, porque entiendo que el derecho de seguridad social implica los beneficios que brinda el Estado a los trabajadores, a las familias en general, ¿no? Por supuesto, y creo que uno de los principales problemas que tiene la seguridad social es lo que acaba de mencionar usted. La gente asocia seguridad social con trabajador, y es porque así lo diseñó, así lo programó el que es conocido como el padre de la seguridad social, el austriaco de Prusia, Otto von Bismarck, que fue el primero que tuvo gente pensionada. Él fue muchos años funcionario en su país y llegó un momento en el que ya le había ganado a todos y había logrado conquistar todos los triunfos y todas las glorias, y no hubiera pasado a la historia si no ha sido porque al final de su vida política se dio cuenta que tenía un ejército completo y que ya no tenía contra quién pelear. Entonces lo licencia, es decir, le da una licencia para que se vayan a su casa y les sigue pagando. Ahí nace lo que se conoce como una pensión, y por eso es conocido von Bismarck como el padre de la seguridad social. Pero estamos hablando de finales de 1893, 1896 fueron las leyes que dictó von Bismarck en Prusia y que se relacionan o que manejan la seguridad social. Antes de esto, nadie en ningún momento de la vida había pensionado a la gente ni le había dado seguridad social. Ya existía el término de derecho social, lo utilizó en alguna ocasión Simón Bolívar, pero básicamente el que lo manejó fue un mexicano, Ignacio Ramírez, el nigromante. El nigromante, sí. Él es el que maneja el término de seguridad social. Y todavía impartiendo clases me he dado cuenta que hay muchos maestros que dividen el derecho como se dividió desde la antigüedad, desde la Roma antigua, en derecho público y derecho privado. ¿Qué es la división clásica del derecho? Que es la división clásica. Sin embargo, el derecho social no cabe ni en el derecho público ni en el derecho privado. Y por lo tanto, hubo que hacer un espacio aparte, un área adicional, y crear el derecho social. Y ahí en el derecho social tenemos el derecho agrario, el derecho laboral, el derecho de la seguridad social como una especie, y tenemos el derecho burocrático. Yo pretendo que se incluya el derecho de los migrantes, pero no el de los migrantes que viajan con documentos y que están avalados por sus países, sino el de los migrantes que cruzan de un país a otro buscando hacer la vida y sin mayor protección
que la bendición de sus padres. Claro. Y hablo de la gente que va de España a Francia, de Francia a Alemania, de Alemania a Inglaterra, de la gente que anda cruzando la frontera, de los africanos que suben a Europa, de toda la gente de América que cruza a México y luego a Estados Unidos a buscar hacer... Y que muchos se quedan en México. Y que muchos se quedan en México, pero todos son migrantes y claro. son gente que carece de documentos, que carece de identidad, que carece de todo, pero que son seres humanos y tienen derecho. Y en mi opinión el derecho social debe protegerlos. Pero básicamente, regresando al tema, la seguridad social es parte del derecho social. Y el derecho social trata de proteger a la gente que carece de lo necesario para afrontar la vida con dignidad, para tener una vida plena, para poder hacer una vida correcta. Entiendo, maestro, que a pesar de que en los 1800, como lo comenta con Otto von Bismarck, se dan estos nuevos conceptos de derecho social y que después se empiezan a cumplir ciertas expectativas, no es hasta la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando surge el famoso estado de bienestar, un estado, sobre todo en Europa, que ante la destrucción que dio esta guerra empieza a ver a la gente diciendo, oye, tengo que proteger, tengo que ser un estado benefactor y darle ciertas protección a la gente como pues seguro médico, a lo mejor unas pensiones y demás. Sí. Y es cuando empieza a crecer realmente el derecho social, aunque ya se tenía un cierto avance, ¿no? Sí, de hecho, antecedentes... Es como el detonante, algo así, ¿no? Antecedentes ha habido. El básico es von Bismarck en 1890 y tantos. Pero luego viene el plan Beveridge de Estados Unidos para proteger, y eso es después de la guerra. Sí. Hubo algunos otros intentos por proteger a la gente. Cuando vienen los holandeses, los ingleses y de otros países a explotar los pozos petroleros aquí en México, son los primeros a nivel mundial que fundan clínicas y hospitales para proteger a sus trabajadores, para curar a sus trabajadores y que luego lo hacen extensivo a la familia de los trabajadores. Estamos hablando de antes de 1900 y pasado los primeros años de 1900, ¿sí? Ya luego empieza a raíz de la encíclica Rerum Novarum dictada por el Papa, si no mal recuerdo, Juan 23. No, antes, la encíclica Rerum Novarum, en la que maneja que el trabajo no es artículo de comercio y que debe haber dignidad, y esos conceptos los recoge nuestra Constitución en el artículo 123. Estamos hablando de que empieza a dársele un valor a la función del hombre como trabajador, como empleado, porque hay que distinguir que trabajo y empleo no es lo mismo. Trabajo es toda acción física o intelectual encaminada a lograr algo, y empleo es que alguien te pague por hacer una encomienda. Sí. ¿Sí? ¿No era el Papa León? No, 13. León XIII. León XIII. Creo que sí, no recuerdo, sí. Se me va el nombre. No me sé los nombres de los papas. O sea, ahorita lo bloqueamos. A ver si lo encontramos. Creo que sí, León XIII. León XIII, sí. O sea, define el trabajo como una forma de generar derechos hacia los trabajadores también, no solamente una obligación de las personas de servir, vamos a decir, varía el concepto de lo que es servicio por lo que es trabajo. Lo que pasa es que hay que recordar que la esclavitud se empezó a abolir en América a principios de 1800, en México es en 1810, en Venezuela es tantito después, en Estados Unidos había sido en 1770 y tantos. Sin embargo, en Estados Unidos siguió habiendo esclavitud todavía después. De hecho, en la actualidad sigue habiendo esbozos de esclavitud en algunos países y no es correcto. Y todo el manejo de la gente como esclavos era derecho privado, era derecho civil y se compraban y se vendían. Por eso es que nace el derecho social y ya no cabe en el derecho civil, porque si bien al Estado, como derecho público, no le interesa si a la gente le pagan o no un salario, si le pagan o no vacaciones, si tiene o no jornada máxima, sí le interesa al Estado intervenir para proteger esos derechos.
Pero en el derecho privado tampoco puedes dejar que la gente haga un contrato en el que una parte que tiene todo, que es el patrón, establezca condiciones que nada más a él favorezcan en contra de una parte que no tiene nada más que su fuerza de trabajo. Claro. Entonces, como no son pares, como no son iguales el trabajador y el empleado, el trabajador y el patrón, nace un derecho nuevo que es el derecho social. Y ahí nace y protege al campesino, a la viuda, al huérfano, al obrero, al desprotegido. Posteriormente el derecho civil retoma a las viudas y a los huérfanos y nace el derecho familiar. Vamos a hacer un corte, si nos permite, para seguir continuando Sí, sobre este tema tan interesante de cómo surge el derecho social. Y bueno, lo vamos a ver también que el derecho social no necesariamente está relacionado con el derecho laboral, ¿no? Existe, es mucho más amplio. Son muchas cosas que usted tiene, de las cuales vive continuamente en su vida diaria, y hay que reconocerlas para saber cómo podemos ejercerlas de mejor manera. Volvemos un instante aquí a Diálogos Judiciales, recordándole nuestra página del Poder Judicial del Estado, que es www.pjenl.gov.mx, o en cualquier buscador ponga el Poder Judicial de Nuevo León y ahí encontrará nuestra página. Volvemos un instante con ustedes. Gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogos Judiciales. Estamos hablando del derecho de seguridad social con el maestro José Manuel Gómez Porcini, presidente del Colegio de Abogados de Monterrey, un experto en este tema y que nos ha comentado un poco de la historia, de la mucha historia que tiene la seguridad social, que aparte, maestro, pues se da de diferentes maneras en el mundo. O sea, obviamente cada país tiene su desenvolvimiento social, pero también hay conceptos que muchas veces se confunden. En México tenemos seguridad social derivada de las garantías que dan las legislaciones laborales, las legislaciones que se han dictado, por ejemplo, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en la Infonavit, etcétera, etcétera. ¿Cómo se da en México este reconocimiento a los derechos? ¿Proviene de la revolución, que fue una revolución socialista en 1910, o desde antes ya se tenían estos conceptos de seguridad social? Algunos conceptos de seguridad social existen desde antes de la revolución, como por ejemplo aquí en Nuevo León se dictó la Ley del Trabajo en 1906 del general Bernardo Reyes, que fue la primera ley obrera en México que contempló los riesgos de trabajo a cargo del patrón, que fue una cosa en su momento escandalosa, que el patrón reconociera y se hiciera cargo de los accidentes de trabajo como responsabilidad del patrón. Claro. Y estamos hablando de que nace en Nuevo León, que es cuna de los empresarios, pero que también hay que reconocerle a Nuevo León que sus empresarios son conscientes o han sido conscientes de que el trabajador tiene derechos. Así como eso, hubo algunos otros esbozos de derechos de seguridad social, pero que no quedaron plasmados ya realmente, sino hasta 1917 en la Constitución, y por eso a la Constitución mexicana se le conoce como la primera Constitución de tipo social en el mundo, porque integra el artículo 123, en donde fueron anotándose, fueron inscribiéndose derechos como la jornada máxima de 8 horas, como un salario mínimo, como el derecho a vacaciones, como la prohibición del trabajo de los menores, que ojalá fuera una realidad actualmente, y como muchos otros derechos que son parte del catálogo que posteriormente dieron origen a la legislación laboral. Ahí es importante recordar que en ese tiempo, en 1910, cuando se da la Constitución, había una influencia comunista en México, por la revolución bolchevique, ¿no? En Rusia con ciertas tendencias socialistas y demás, que también impactó un poquito a la concepción del Estado que se formó en 1910, ¿no? Sí. Sobre todo el reconocimiento de los derechos de los obreros, ¿no? Sí, de hecho. Del proletariado, podríamos llamar. Del proletariado, el lumpen proletarium. Sí. De hecho, todas las ideas y todas las corrientes filosóficas que había en el mundo las manejaban los mexicanos. Augusto Comte tuvo como discípulo a un mexicano, a
Gabino Barreda, que fue y trajo el positivismo a México. Que fue secretario de Educación. Fue secretario de Educación, fue maestro de José Vasconcelos, que fueron gente que iba muy adelantada en sus tiempos. Sí, y no era Gabino Barrera el del corrido, ¿verdad? No era del corrido, ese no entendía razones. Este sí entendía razones. Sí. Sí. Este era Barreda con D. Barreda con D. Fueron gente que trajo lo último del pensamiento humano a México, lo más reciente, y que por eso México fue punta de lanza, por eso la Constitución del 17 establece toda esa serie de derechos. Sin embargo, cada estado de la República tenía su propia legislación laboral y había, si no situaciones contradictorias, sí dispares entre la legislación de, digamos, Chihuahua y Nayarit o Yucatán por sus condiciones propias. No es sino hasta 1931, cuando nace la primera Ley Federal del Trabajo, que se reserva al Congreso de la Unión la facultad de emitir leyes relativas al trabajo, ¿sí? y le queda prohibido a los estados legislar en materia de trabajo. En ese momento, cuando se publica la ley del 31, hay quien dice que es una copia, casi como ahora dirían los muchachos, copy-paste, de la ley del trabajo, del Código Obrero de la Italia fascista de Benito Mussolini. ¿Sí? Y por eso tiene tantos artículos y por eso está tan explicada y tan detallada, porque se copió lo que manejaba la Italia fascista de Mussolini. Cierto, protege a los obreros, sin embargo yo sostengo que el exceso de protección conduce a una desprotección total, porque llega un momento en el que el patrón decide no acatar la ley porque es imposible. Sí, claro. Sí, ayer o antier uno de mis alumnos me acaba de entregar un trabajo que me pareció maravilloso, donde hace una explicación de una aporía, que es una expresión que significa que no hay una justificación, que no hay una manera lógica de resolver un problema. Y en este caso estamos hablando del artículo 47, su parte final, donde ahora con la reforma se somete al patrón a una obligación de notificar al trabajador o a la Junta, pero antes de notificar a la Junta tiene que demostrar que no pudo encontrar al trabajador. ¿Qué vamos a hacer cuando el trabajador decide no ser notificado? Es decir, se cambia de domicilio antes de salirse del trabajo y ya no hay manera de localizarlo, o simplemente lo desaparece la delincuencia organizada. ¿Cómo vamos a notificarle al trabajador? ¿Cómo vamos a demostrarle a la Junta que no pudimos encontrar al trabajador? Claro. Entonces se convierte esto en una trampa que no tiene solución. Es como entendamos, como cuando se le exige al papá que, o sea, se le quiere embargar todo el sueldo, el 100% para proteger a los niños, y el papá prefiere renunciar porque no le queda nada. Sí, exactamente. Entonces es básicamente lo mismo. O sea, una exceso de protección pues, conduce a la desprotección total. Estamos de acuerdo, sí, es una frase, creo que es de Baltasar Cavazos, que en paz descanse, pero que realmente nos lleva a pensar que no puede ser tanto. Y entonces, a finales de los 30, principios de los 40, cuando ya existe una ley federal del trabajo en México, empiezan a darse una serie de medidas. La ley ordena o exige a los empresarios brindar servicios de salud. La ley exige a los empresarios otorgar vivienda. La ley exige a los empresarios una serie de requisitos imposibles de cumplir. ¿Sí? Sin embargo, aquí en Nuevo León, y cito como ejemplo la colonia Cuauhtémoc, la colonia Vidriera, la colonia Fierro. Iba a comentar ese punto. Sí, son casas otorgadas por la empresa. Cuando todavía no hay obligaciones de hacerlo, ¿verdad? No, ya era obligación en términos de la Constitución, en términos de la Ley Federal del Trabajo, pero no era una realidad porque no era posible. Es hasta 1941 cuando nace la ley del Seguro Social, que el patrón encuentra una manera de subrogarse en la obligación de atender a los trabajadores. Bueno, también quiero notar también muchos servicios de salud que son destacados
que conocemos como la Clínica Vidriera, Nova, que las empresas nuevoleonesas construyeron en esos inicios como un cumplimiento puntual a lo que se decía en aquel, cuando no era común hacer eso. Cuando no era común. O sea, ahora todo está obligado, ¿verdad? Pero no. Escuelas, hay muchas escuelas, artículo 123 a todo lo largo y ancho de la República. Hay escuelas Foro 88 y Consejo Comercial, hay que reconocerle a la Ford las escuelas que tienen toda la República, que son mantenidas y construidas por las empresas. Vitro, bueno, en aquel entonces la Vidriera, y ahora no sé cómo se llame, pero antes era el SCIF, la Sociedad Cuauhtémoc, que famosa, tenía una serie de escuelas aquí en Monterrey para los hijos de sus trabajadores, y eso es cumplir con la Ley Federal del Trabajo. Sí. Entonces, ahora lo que hacen es que les pagan 3 becas y salen de la obligación. Sin embargo, la reina de las prestaciones laborales, la jubilación, no aparece ni en la Constitución ni en la Ley Federal del Trabajo. En el 30. No aparece. Actualmente no la encontramos. Ni en la Ley Federal del Trabajo del 31, ni en la Ley Federal del Trabajo del 70. En toda la Ley Federal del Trabajo no habla nunca de la jubilación. ¿Sí? ¿Cómo se regulan las pensiones? ¿Cómo se regula el derecho a obtener una jubilación? Tenemos 2 fuentes. Una es la ley del Seguro Social, para quien haya sido empleado de una empresa que lo tuvo inscrito en el Seguro Social. Y la otra son los contratos colectivos. Y entonces tenemos jubilaciones de la UNAM con base en su contrato colectivo. Los contratos colectivos de trabajo vienen a suplir un poquito o a llenar esa laguna, por llamarlo de totalmente, forma. totalmente. Sí. Entonces, cada una de las empresas o de las entidades que tenían tamaño suficiente fueron creando un contrato colectivo que les permite brindar seguridad social, incluyendo la jubilación a sus trabajadores. Muchas empresas de Monterrey tenían la pensión como parte de sus obligaciones. Han ido cediendo, han ido dejando a un lado las pensiones ante el alto costo de las mismas. Bueno, para tomar el tema que es muy importante y a la gente le interesa mucho, vamos a hacer un corte para iniciarlo en el próximo corte, este tema de las pensiones, porque también viene el tema de las afores, que es muy importante. Vamos a tocarlo en forma general. Le recordamos que en Diálogos Judiciales, en el Poder Judicial del Estado de Nuevo León, queremos escucharlo, queremos saber qué temas quiere que toquemos en este programa, y para eso hemos abierto el correo cultura@pjenl.gov.mx, o bien el teléfono 2020-6003, en horarios de oficina de lunes a viernes de 8 a 4 de la tarde. Podemos atender sus sugerencias, sus comentarios, cualquier duda jurídica que tenga para comentarla con nuestros expertos. Recuerde, cultura@pjenl.gov.mx, o bien el teléfono 2020-6003. Volvemos un instante con ustedes. Los 1,000 pesos son míos y punto. Sin embargo, 20 años después o 30 años después, con más de 50 años, con una familia ya con problemas de salud, ya no tengo la misma capacidad de ganancia, claro, pero ya pagué impuestos toda una vida. Entonces surge la seguridad social como obligación del Estado, no de particulares, ¿sí? Como obligación del Estado de garantizar esa capacidad de ganancia. Entonces, si mi capacidad de ganar merma o pierde, o ya nada más es para ganar 200 pesos al día, el Estado queda obligado a cubrirme los 800 pesos de diferencia y me da una pensión. Esa es, en términos generales, el sentido de la seguridad social, de las pensiones. Ahora estamos hablando que es otro derecho, porque estamos derecho de seguridad social hablando de salud, de que si me enfermo y ahora tengo derecho a jubilarme o a pensionarme. Es parte de un todo,
porque el mismo esparcimiento que puedo tener a los 20 años, a los 25 años con mis 1,000 pesos, lo debo seguir teniendo. Entonces, el derecho a tomar vacaciones, a poder viajar, a poder disfrutar, todo eso es parte de la seguridad social, es un todo integral. Y entre ellos va el derecho a la salud. ¿Qué es lo que dice la Constitución? La Constitución habla de derecho a la salud y en mi opinión es equívoco, porque se debe garantizar el derecho al acceso a sistemas de salud, porque nadie te puede garantizar que vas a estar sano. Claro. ¿Sí? No hay un amparo contra una gripe, contra un polio, contra ninguna enfermedad o una diabetes, no hay un amparo, no hay un recurso legal. ¿Sí? Lo que sí se te puede garantizar es acceso a un sistema de salud, pero la propia Constitución remite a la ley. ¿Y qué ley es la que va a regular eso? Básicamente la ley del Seguro Social. Entonces tenemos que en México el garante de la seguridad social, servicio médico, pensión, desempleo, guarderías, maternidad, todo eso es el Seguro Social, pero tenemos un problema. El garante de la seguridad social en México, el instituto más fuerte, tiene entre 14 y 15 millones de asegurados de un universo de 118 millones de mexicanos que somos. Luego entonces, si nada más 14 o 15 millones son los que están inscritos, ¿qué pasa con los demás? Vamos a quitar a los menores de edad que no tienen edad de trabajar, vamos a quitar a los mayores de 65 años, que son 6, 7 millones de mexicanos. Nos quedan 45, 50 millones más, que para el Estado son gente informal, son gente que no trabaja, son gente improductiva, cuando en realidad somos los profesionistas independientes, la gente propietaria de empresas que no estamos inscritos en el Seguro Social. ¿Cuál es el problema? Yo he platicado con profesionistas que me dicen, cuando me jubile, y les digo, ¿quién es tu patrón? ¿Dónde estás inscrito? No, yo pago impuestos. Es que necesitas tener un patrón para tener acceso a los sistemas de seguridad social. Y hay tantos sistemas, casi como empresas. Tenemos el de ferrocarriles, que está en liquidación, en trámite, el de Luz y Fuerza del Centro, que también está en liquidación, pero tenemos Petróleos Mexicanos, tenemos Comisión Federal de Electricidad, los empleados del Seguro Social, tenemos Banobras, tenemos Banejército, todo lo de las Fuerzas Armadas, tenemos 32 sistemas estatales, cada estado tiene su propio sistema de seguridad social, tenemos 38 sistemas de universidades públicas y esa es la razón por la cual las universidades públicas ya no contratan empleados nuevos, ya no contratan catedráticos ni personal administrativo nuevo, porque ya no los quieren jubilar. Sí, ya no quieren tener esa carga financiera. No quieren tener esa carga financiera, ese pasivo contingente laboral. Entonces, ¿qué hacen? Los que tienen los van a ir dejando, el que se muera, qué bueno, y el que no lo van a tener que jubilar. Pero ya no contratan personal nuevo y eso le quita a la educación la posibilidad de crecer. Y en la suma de todos los institutos de seguridad social, incluido el ISSSTE, que es el segundo en tamaño en México, nos da que tenemos protegidos menos de 20 millones. Claro, con derechohabientes llega a 55 o 60 millones los que están protegidos. Nos siguen faltando 50 millones de mexicanos de tener acceso a sistemas de salud. Se creó el Seguro Popular, que en palabras de Néstor de Buen Lozano, que es el máximo laboralista de América Latina, ¿sí? Ni es seguro, ni es popular, ni es seguridad social, ni tiene nada que ver. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Yo en lo particular tengo una propuesta que consiste en darle a cada mexicano una tarjeta que cuando compre algo, lo que sea, que tenga IVA, deslice la tarjeta tipo cliente frecuente, de manera que le permita ir acreditando en una cuenta para cada uno de los mexicanos 3 puntos de IVA o el equivalente a 3 puntos de IVA desde el nacimiento hasta los 65 años. Un empleo formal ahorita te da
15, 20, 30 años para juntar dinero. Con mi propuesta son 65 años. Y tienes la posibilidad de juntar dinero mucho más que en Afores. Y cuando entras a una relación laboral formal, ahí se junta el dinero. Sales, se sigue juntando. Yo he conocido gente que trabajó 10 años en Petróleo y Mexicanos, 10 años en gobierno del Estado de Nuevo León, 10 años en el gobierno federal, 10 años en alguna otra parte, y no los va a pensionar nadie porque no reúnen los requisitos de ninguno de los sistemas. Sí, que serían años trabajados y las edades. No existe la portabilidad de la antigüedad de un sistema de pensiones a otro. Es decir, el tiempo de servicios que elaboraste en el Seguro Social no te sirve en Comisión Federal de Electricidad, ni te sirve en la Universidad de Nuevo León, ni te sirve en ninguna otra parte. Ahora, dentro de estos sistemas que estamos hablando de protección, de seguridad social, vemos, o sea, para hacer una recapitulación de que existe en México seguridad social, existe una protección con los institutos creados para ello, ¿sí? Tenemos que el más grande es el IMSS. También, pero conocemos que el IMSS, porque tiene problemas financieros precisamente por las pensiones. Ahora, también lo comenta usted de que las empresas ya no están, no solamente las universidades, conocemos que las empresas en general ya no están contratando, sino usando contratos de prestación de servicios o algún otro sistema que les permite a ellos no jubilar o no pensionar y no tener la carga esa pasiva de personas que ya no son productivas para ellos en el término. Pero también esto implica una cultura muchas veces en México, porque cuando, por ejemplo, estoy hablando de los empleados domésticos, por ejemplo, que los empleados domésticos es raro que tengan seguridad social por parte de sus patrones, que también es una cuestión cultural. O sea, no tenemos la cultura de nosotros como patrones. Vamos, decir, los empleados domésticos están tan lastimados, pero tan lastimados, que hace relativamente poco vi una nota, vi una sentencia, una jurisprudencia de la Suprema Corte, que yo escribí una nota al respecto, en la que la Corte dice que los trabajadores domésticos no tienen derecho a cobrar horas extras, aun cuando estén de 7 de la mañana a 10 de la noche en la casa, o que permanezcan las 24 horas. Y la razón que da la Corte es que al fin y al cabo tienen tiempo para ver la novela. Literalmente así lo ponen. Y eso, en mi opinión, es un insulto, una falta de respeto de la Suprema Corte a los trabajadores domésticos en México. Muy bien, vamos a hacer un corte más aquí en Diálogos Judiciales. Como ve, el tema es muy amplio, es muy interesante. ¿Qué es la seguridad social? ¿Cuáles son los derechos que se desprende ahí? ¿Cómo podemos exigirlos si nosotros tenemos seguridad social en nuestras vidas? Volvemos un instante con ustedes aquí en Diálogos Judiciales, recordándoles de nueva cuenta nuestra página electrónica en el Poder Judicial del Estado de Nuevo León, www.pjenl.gov.mx, o en cualquier buscador ponga Poder Judicial del Estado de Nuevo León y ahí aparecerá nuestra página. Volvemos en un instante. Gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogos Judiciales. Estamos hablando del derecho y seguridad social, una visión muy amplia de lo que significa este tema, este concepto que, como lo comentaba nuestro invitado el día de hoy, el maestro José Manuel Gómez Porcini, presidente del Colegio de Abogados de Monterrey, catedrático muchos años, experto en el tema, pero realmente ha ido evolucionando y sigue evolucionando el concepto de seguridad social, maestro, porque si bien el siglo pasado fue la explosión, vamos a ponerle así, de los derechos que empezaron a difuminarse y a incrustarse socialmente, pues muchos países, en México en particular, en ciertos temas, también es que se han ido modificando a partir de este siglo, bueno, y un poquito al final del pasado y en este nuevo, con variedad de conceptos. Uno de esos conceptos son la forma en que el Estado quiere de alguna manera quitarse esa carga financiera, por ejemplo, de las pensiones, que yo creo que es la más grande que tiene, y crea nuevos conceptos como es el concepto de la Afore, ¿verdad? ¿La Afore qué es y en qué se diferencia del concepto de pensión o del régimen de pensión? De hecho, cuando nace el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el caso concreto de México, se crean 5 rubros.
maternidad, riesgos profesionales, guarderías, servicio médico y pensiones, el régimen de pensiones. Y ahí se va a una bolsa común, a un fondo común. Entonces teníamos 100 trabajadores laborando y uno jubilado. Entonces entre los 100 que aportaban, pues fácilmente sostenían a ese uno jubilado, porque hay que recordar que la ley nace en el 41, la ley del Seguro Social, y los primeros que se jubilaron fueron a finales de los 50 o principios de los 60. Entonces, cuando se empieza a jubilar la gente, pues había muy poquitos jubilados y mucha gente trabajando. Entonces, el Seguro Social tiene tanto dinero en el fondo de pensiones que de ahí toma para invertir en cosas que no eran prioritarias, como por ejemplo los estadios de fútbol, los estadios de béisbol, las canchas deportivas y una serie de cosas que salieron del fondo de pensiones. Sin embargo, con el tiempo la gente se empieza a pensionar cada día más y cambia la relación 100 a 1, cambia a 100 a 10, 100 a 40, 100 a 50 y de repente llega un momento en el que hay casi el mismo número de pensionados que de trabajadores activos y entonces es imposible soportar la carga financiera. No ha llegado a ese grado todavía, pero para allá vamos, ¿sí? Tomando un diagrama de Pareto, se refleja que la población menor de 30 años cada día es menos y la población mayor de 60 años cada día es más, y entonces se pierde la relación, va cambiando la relación. Viendo todas estas realidades en toda América Latina, Chile, allá por 1980 y tantos, crea un sistema que permite garantizar por parte del Estado, pero con fondos privados, la seguridad social, y se crean las AFORES. Sin embargo, aun cuando en Chile hubo un manejo muy fuerte de las AFORES y muy limpio al parecer, llegó un momento en que el presidente Ricardo Lagos, acá por el año 1998-2000, tuvo necesidad de tomar, si no me equivoco, 4 puntos de IVA, pero de manera general, de manera global, para aplicárselo a las AFORES porque era insuficiente. Y en la actualidad el sistema de pensiones de Chile ya está quebrado, ya está reconocido como quebrada las AFORES y los está rescatando el Estado. Vuelve a ser una bolsa común y ya no pensiones en lo individual. Así como el modelo chileno lo fueron siguiendo varios países, entre ellos México. Y se crea en México todo el sistema de AFORES. Primero fue el sistema de ahorro para el retiro en 1992. El SAR. Sí. Y luego en 1997 se crean las AFORES. Se cambia la ley del Seguro Social. En Francia, en Grecia ha habido incendios, ha habido movimientos populares, ha habido revueltas porque suben 1 año o 2 años la edad para las pensiones. En México, la gente que si no está dormida, está disfrutando el fútbol, no se dio cuenta que en el 97 subieron de 500 semanas cotizadas, es decir, 10 años, a 1,250 semanas, es decir, 25 años, el tiempo de servicio necesario para obtener una pensión. La gente que laboró durante la vigencia de la Ley del Seguro Social de 1973 y que puede seguir laborando hasta la fecha, tiene la posibilidad de jubilarse con esa ley y ahí la pensión la garantiza el Estado. La gente que ingresó a laborar o que ingresó al sistema de Seguro Social después de 1997, después de la vigencia de la ley del 97, ya no tienen la opción de elegir, entonces tienen que jubilarse forzosamente con la ley del 97. Todavía no hay pensionados con ley 97, porque 97 al 2007 son 10 años, llevamos 15 años. ¿Sí?
El problema va a ser dentro de 8 o 10 años más que empiece a darse la posibilidad o los supuestos de que la gente pueda pensionarse y nos vamos a dar cuenta que lo que tienen ahorrado en su fondo de pensiones no es suficiente para garantizar la pensión. Y ahí el Estado va a tener que retomar la obligación, porque siempre debió haber sido una función del Estado, no una función particular. Ahora esto se está apoyando, entiendo, con ciertos beneficios fiscales, ¿no? Por ejemplo, las aportaciones voluntarias a las Afores, donde dicen, si tú aportas a tu Afore o a tu sistema de retiro, eso lo puedes deducir de impuestos. Eso, sí. Y eso de alguna manera es una forma de... en un universo de, no sé, 10 millones de contribuyentes, ¿sí?, que tengamos 5,000 aportando de manera voluntaria a sus Afores, la única conclusión que puedo sacar es que no es atractivo, claro, y no es una realidad. ¿Sí? Sí. Es igual que el seguro social voluntario. Tenemos aproximadamente 40,000 personas dadas de alta en el seguro social voluntario, en un universo de 15 millones inscritos en el seguro, de un total de 118 millones de mexicanos. 40,000 no son número como para decir que la gente va por su propia voluntad de inscribirse en el seguro social. Pero también eso puede ser una cuestión cultural, más que otra cosa, porque estamos acostumbrados, y digo, no sé cómo se interprete esto, pero de alguna manera estamos acostumbrados a que el Estado nos resuelva el problema, cuando la verdad es que hay formas de que, por ejemplo, soy productivo, lo veo más que nada, por ejemplo, en los regímenes privados. Por ejemplo, en las pensiones que ahora venden las aseguradoras, donde te dicen, oye, pues tú eres un empresario, tú no tienes patrón, eres abogado con tu despacho, pues vamos a construirte un sistema para que te retires, cuánto quieres ganar cuando tengas 65 años y demás. Y la gente lo hace, tampoco digo, a mucha gente está eso, pero porque es una cuestión cultural, ¿no? Es que en México no existe cultura del ahorro, ni aún entre la gente que tiene dinero. Lo que debería construir en todo caso es esa cultura del ahorro, ¿no? Sí. Y vuelvo a la propuesta que yo tengo. Sí. Si tú sabes que deslizando una tarjeta como cliente frecuente vas a tener 3 puntos de ahorro para ti, vamos a crear cultura del ahorro, pero esto es harina de otro costal, es otro tema. Sí. Sí, en realidad no hay cultura del ahorro en México, no hay cultura de pago de impuestos, la gente no paga impuestos porque no siente que obtiene algo a cambio de ello. Sin embargo, en alguna ocasión, estando yo como funcionario del Poder Judicial en Tamaulipas, me dijeron, es que el Poder Judicial no produce. Y mi respuesta fue, el Poder Judicial produce la paz social, le da a la gente la respuesta que busca cuando tiene un problema, y esa paz social cuesta. ¿Sí? Claro, sí. Son los impuestos de la gente que se reflejan en esa tranquilidad, en esa paz social, en saber que hay un tribunal que te va a escuchar y que alguien va a resolver. Yo lo que paro cuando también me ha comentado ese punto, le digo, es como los salones de fiestas. Pues, ¿qué te produce de fiestas? Pues te produce alegría, te produce... es aquí exactamente lo mismo, es como si no te vendiera un producto, te vende un... Ese servicio es ese, y el Poder Judicial también te da un servicio, al final de cuentas, con tus impuestos, ¿no? Sí. Pero bueno, al punto que ese tema de la tarjeta es muy interesante porque ya se creó una cultura, no digamos en el tema de las pensiones, pero ya las instituciones privadas, como los supermercados, ya crearon el sistema de lealtad al cliente frecuente. Exacto. Se llaman programas de lealtad al cliente frecuente, y hay muchas empresas que lo tienen, que te dan millas, que te dan kilómetros, que te dan puntos, que te dan todo. Y la gente está acostumbrada, aun cuando no saben qué van a ganar, saben que si le ponen 5 sellitos, ya ganaron algo. Vamos, sí. El café. Sí. Vas y llevas tu boletito. Vas y llevas tu boletito y al 10º café que compras te regalan uno. Y ahí andas guardando tu boletito porque vas por un café. Sí. Imagínate ya que te digan que vas por una pensión. Es una gran idea comercial que te puede aplicar en lo público también, claro. Definitivamente. Vamos a hacer un corte más aquí en Diálogos Judiciales y le recordamos que también tenemos un programa por radio, en Radio Nuevo León, en la 1510 AM de Radio Alternativa, todos los miércoles a las 8:30 de la mañana, el programa En el Tribunal con temas similares a los que tocamos aquí en Diálogos Judiciales, temas interesantes de la vida jurídica de nuestro estado. Recuérdelo, 1510 AM, la Radio Alternativa,
en el tribunal todos los miércoles a las 8:30 de la mañana. Volvemos en un instante con ustedes. Ya vamos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogos Judiciales. Hemos tenido una plática muy amena con el maestro José Manuel Gómez Porcini, presidente del Colegio de Abogados de Monterrey, catedrático de muchos años y experto en el tema de seguridad social. Sobre este tema precisamente el derecho de seguridad social, lo que implica, cómo ha evolucionado, cómo lo tenemos ahora, y vemos que, bueno, refleja él con todos sus conocimientos, también las preocupaciones que muchas veces nosotros tenemos sobre pues el futuro. Ahora, al final del anterior corte comentábamos de esta cultura del ahorro y cómo se necesita ser creativos para asegurarnos una vejez con tranquilidad, ¿no? Al final de cuentas, lo que busca la seguridad social o el derecho de seguridad social es precisamente que todos estemos protegidos en el momento que somos más vulnerables, que puede ser a lo mejor en la niñez o que puede ser en la tercera edad, maestro. En México también tenemos un sistema como es el del Infonavit que trata de dar vivienda digna, por así lo dice la Constitución, a los trabajadores. ¿Ese también se puede incluir dentro del tema de seguridad social o viene siendo un derecho laboral diferente? No, definitivamente es parte de la seguridad social. Y qué bueno que tocas el tema. Poca gente lo sabe. El proyecto o el programa del Infonavit fue por instrucciones del presidente Echeverría en 1970. Siendo ministro del Trabajo don Porfirio Muñoz Ledo. Y entre las cosas que le encargó el presidente, fue que buscara la manera de hacer realidad la obligación para los patrones que venía en la Constitución y en la Ley Federal del Trabajo de proporcionarles vivienda. Y Muñoz Ledo se reunió con una serie de gente y se pusieron a analizarlo y crearon la ley del Infonavit. De hecho, el Infonavit completo es una creación de Porfirio Muñoz Ledo, lo cual nos lleva a considerar que es un hombre sumamente creativo, ¿sí? Tanto que por eso ha sido presidente de 3 partidos políticos distintos. Sí. Y ocupado un hombre de una inteligencia, increíble. Bueno, él es el autor del Infonavit, nació bajo un esquema, a lo largo del tiempo ha sufrido 2 o 3 transformaciones, no todas para bien, pero ahí está el Infonavit y le ha dado casa a muchos mexicanos han vivido en casa de Infonavit y afortunadamente el modelo Infonavit ha sido replicado en varios países que han tomado la idea y lo han ido a aplicar en sus tierras, tomando todo completo el esquema del Infonavit, lo cual quiere decir que los mexicanos somos capaces de hacer muchas cosas y de proponer cosas al mundo que sí sirven, que valen la pena. En efecto, el Infonavit es parte de la seguridad social. El tener acceso a una vivienda es uno de los derechos que vienen en la Constitución y que la forma de hacerlo es brindándole la posibilidad a la gente de tener una casa. Sí. Para eso está el Infonavit. Ahora, perdóname, también establece que, este sistema de darle vivienda digna o como un derecho social implica también que no solamente es un acto del Estado, sino también del trabajador. El trabajador aporta junto con su patrón para tener derecho a un crédito, ¿no? A la famosa subcuenta de vivienda, ¿no? De hecho, cuando nace el Infonavit eran sorteos. Creo que en el ISSSTE federal todavía se maneja de esa manera, creo. No estoy seguro. Sí. 100 trabajadores aportan, cada uno pone el equivalente a la centésima parte de una casa y una casa se paga al mes. Esos 100 trabajadores van pagando una casa al mes y al que se saca la casa ya tienen su casa y ya no pagan. Ese fue el primer... O sea, perdón, sigue pagando hasta que termina, pero él ya tiene su casa. Sí. Y el otro, de manera que todos al terminar los 100 meses pagaron
100 mensualidades y todos tienen su casa. Terminan y todas las casas están pagadas. Ese fue el esquema original, pero como no toda la gente sacó casa y no toda la gente tuvo el derecho, y en el proyecto original venía que a los 10 años los que no tuvieran casa se les regresara el fondo. Como no se dio, cuando iban a ser los 10 años cambiaron la ley para que el fondo permaneciera ahí, y entonces ha seguido los fondos en el Infonavit. Por eso ahora que la gente se está pensionando, la gente que entró en los 70s, 80, que se está pensionando, empezaron a exigir la evolución de los saldos del Infonavit. El artículo 8º transitorio de la ley del Infonavit los mandaba a pensiones cuando no era rubro de pensiones, claro, era rubro de casa. Sí, porque era una subcuenta muy independiente, muy identificada, al grado de que se cambió la legislación y ya se devuelve de manera en automático al obtener una pensión. Es un tema novedoso, porque la verdad no lo escuchábamos antes, ahora lo escucha mucha gente que está buscando sus regresos, porque también si se da en el 70, empiezan a ahorrar, el 70, pues estamos hablando que estamos en el 2030 años después, ya la gente está jubilada, esa gente que empezó a ahorrar, es la que está buscando el dinero. Sí. ¿Dónde quedó la abuelita? ¿Por qué la gente no reclamaba en el 80 o en el 80? Porque no había nadie que tuviera el derecho de reclamar, nadie había juntado dinero. Exacto. Y ahora, pero vemos ahí que es la cultura del ahorro, al final de cuentas, la que también ayuda al trabajador a eso. Una cosa que en Nuevo León, se distinguía el nuevo leonés, el regiomontano, de ser una familias que con ahorro, vivir en austeridad y todo esto. Y también lo da mucho los empresarios, porque también una cuestión que se comenta mucho es, que usted lo comentaba, las colonias estas, la Obrera, la Fierro, etcétera, donde esas garantías ya se daban por los propios trabajadores para tener cerca a sus trabajadores, también había un ganar-ganar, ¿no? También. Era un ganar-ganar, pero definitivamente va uno a las casas de la colonia Cuauhtémoc y son casas que tienen 25, 30 metros de frente. Eso son ahorita, para los parámetros que existen actualmente, son latifundios urbanos. Sí, porque toman mucho modelo norteamericano de las casas, ¿no? Sí. Sobre todo estilo tejano. Yo me acuerdo que ¿por eso se llama San Nico, Texas? Sí. Pero es muy interesante el cómo empieza a evolucionar y cómo empezamos a poner en nuestro contexto toda esta legislación social. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta porque vivimos tan rápido, o sea, nuestra vida viene con la familia, con los hijos, tenemos que irnos a la escuela y demás, que no alcanzamos a comprender muchas veces cómo vivimos en el tema de la seguridad social como un tema especializado. Y la verdad es que es importante conocer la legislación, licenciado, es importante saber cuáles son las garantías y también pensar en nosotros en el futuro, ¿verdad? En el futuro, sí, definitivamente. La gente no prevé lo que va a pasar mañana. La gente trata de vivir feliz el día de hoy, muy contentos, sin darse cuenta que hay que construir para el futuro. Y la manera de construir para el futuro es ahorrando. La mejor manera es teniendo un patrón que te inscribe en un sistema de seguridad social, pero no podemos agotarnos en pensar que siempre vamos a ser empleados de alguien. Claro. Podemos ser patrones, pero necesitamos que el Estado nos permita que, siendo patrones, podamos tener acceso a sistemas de seguridad social. Muy bien, licenciado. La verdad es que el tiempo es muy, muy corto para un tema tan amplio, que yo creo que sería bueno hacer los programas sobre la Afore, sobre el sistema de vivienda, sobre el sistema de salud, o sea, los derechos, porque también vienen preguntas de que, bueno, ¿y cómo cobro las pensiones? ¿Quién tiene derecho a las pensiones? ¿Quién tiene derecho a la seguridad? ¿Por qué no puedo asegurar a mi esposa? ¿O por qué no puedo asegurar a mi esposo? Etcétera. Una recomendación general que nos pueda hacer a la comunidad que nos ve aquí en Diálogos Judiciales sobre este tema, licenciado. Una recomendación, que si usted tiene un comentario final. Si usted tiene un empleo, cuídelo, trabaje, haga las cosas bien. 2, que me den oportunidad de venir a exponer de manera amplia la propuesta que yo tengo de seguridad social. Claro que sí, cuento con ella. Tengo publicados ya específicamente el tema 2 libros y 6 o 7 libros en términos generales, donde en todos, de algún modo o de otro, hablo de seguridad social, porque es un tema que a mí me apasiona. De algún modo yo ya estoy pensionado, yo estoy jubilado, yo ya salí del apuro, pero volteo y veo a mi alrededor que la gente no tiene el derecho y no tiene ni siquiera la expectativa del derecho, porque pensó que siendo profesionista independiente, que siendo promotor, que siendo trabajador, iba a lograr algún día tener una pensión, y ahorita los de mi generación que llegan a los 55, 60 años,
se dan cuenta que nadie los va a pensionar y que no tienen una posibilidad real. Por eso es muy importante buscar la manera de hacer que todos tengamos derecho, no como regalo, no como dádiva, no como aportación gubernamental. Aportación gubernamental graciosa que ofende a quien lo recibe. Claro. O sea, no se trata de eso, se trata de que sea un derecho, que como derecho lo puedas exigir. Muy bien, y aquí en Diálogos Judiciales vamos a seguir tocando estos temas para que usted los conozca bien y pueda tomar buenas decisiones, porque ese es nuestro interés al conocer estos temas. Agradecemos mucho al licenciado José Manuel Gómez Porcini, presidente del Colegio de Abogados de Monterrey, que nos haya acompañado. Muchas gracias, licenciado. Gracias a ustedes, a sus órdenes. Bueno, le agradecemos sobre todo a usted que nos haya acompañado en esta sesión, porque la hace posible. Nos vemos en la próxima sesión de Diálogos Judiciales. Muchas gracias.